En este video demostraremos el tercer teorema de isomorfismo. Si tenemos dos ideales I y J de R de tal manera que uno está contenido en el otro, en este caso que J está contenido en I, entonces se tiene que I módulo J es un ideal de R módulo J y además existe un isomorfismo de anillos de la siguiente forma: R módulo J módulo I módulo J es isomorfo a R módulo I. Ahora comenzaremos con la demostración. Daremos el morfismo y pues el isomorfismo que queremos demostrar nos da la idea que pues va a ser un morfismo que vaya de R módulo J en R módulo I. Vamos a decirlo de esa manera: sea f de R módulo J en R módulo I, dado por lo siguiente: f de la clase de A respecto a J es igual a la clase de A respecto a I. La primera afirmación es que f está bien definida. La demostración de esta parte es sencilla. Si la clase de A1 respecto a J es igual a la clase de A2 respecto a J, tenemos que eso es equivalente a que A1 menos A2 esté en J. Como J está en I, J es un subconjunto de I, por hipótesis, aquí la tenemos, J está contenido en I, entonces A1 menos A2 es un elemento de I. Por lo tanto, la clase de A1 respecto a I es igual a la clase de A2 respecto a I. Por lo tanto, f de la clase de A1 respecto a J es igual a f de la clase de A2 respecto a J. Y entonces sí está bien definida. Y ya terminamos esta parte de la demostración. La siguiente afirmación es que f es un morfismo de anillos. Sabemos que f va de R módulo J a R módulo I. Comenzaremos con la primera parte: f de la clase de A1 respecto a J sumado con la clase de A2 respecto a J. Por definición de suma de clases es f de la clase de A1 más A2 respecto a J. Y esto, por la definición de f, sería la clase de A1 más A2 respecto a I. Y ya que tenemos esto, abrimos la suma y sería la clase de A1 suma gorro la clase de A2, que finalmente esto es f de la clase de A1 más J suma gorro f de la clase de A2 más J. Por lo tanto, ya demostramos que f abre sumas. Por otro lado, analizaremos lo siguiente: f de la clase de A1 respecto a J producto gorro la clase de A2 respecto a J es igual a f de la clase de A1 por A2 respecto a J. Y por definición de f, nuevamente tenemos que esto es la clase de A1 por A2 respecto a I. Y bueno, ahora abro ese producto, entonces tendremos lo siguiente: la clase del producto A1 por A2 es igual a la clase de A1 producto gorro la clase de A2. Y esto es igual a f de la clase de A1 respecto a J producto gorro f de la clase de A2 respecto a J. Por lo tanto, f es un morfismo de anillos. Ahora analizaremos cómo es el núcleo de f. El núcleo de f son los elementos de la forma A más J, de tal manera que f
de A más J es igual a la clase del 0 respecto a I. Es decir, el núcleo de F son las clases respecto a J, de tal manera que si aplico F sería la clase de A respecto a I es igual a la clase de 0 respecto a I. Y eso, por las propiedades de clases laterales, sabemos que pues no hay más remedio que sería escribir esto a la clase de A respecto a J de tal manera que A está en I. Por lo tanto, lo que decimos y lo que se tiene es que el núcleo de F es igual a I módulo J. Y entonces tenemos algo muy importante, una parte muy importante de nuestro teorema ya resuelto. Luego consideraremos lo siguiente. La imagen de F son las cosas de la forma F de la clase de A más J, de tal manera que A está en R y vamos a continuar. Y estos serían cosas de la forma la clase de A más I, de tal manera que A está en R. Así, la imagen de F es simplemente R módulo I. Por lo tanto, concluimos esto así. Tenemos lo siguiente. Por el primer teorema de isomorfismo sabemos que R módulo J módulo el núcleo de F es isomorfo a la imagen de F. Por lo tanto, con los datos que tenemos de hace un momento, sabemos que R módulo J módulo I módulo J es isomorfo a la imagen de F, que es R módulo I. Y ya terminamos con nuestra demostración.